Bienvenido y buenos días, porque para mí es el domingo en la mañana. Entonces, bienvenidos a Señales de los Tiempos con su pastor Tony. Gracias por estar aquí. Por favor, ahí mismo pueden ver el correo electrónico donde nos pueden escribir si tienen pedido de oración para ustedes, para familiares, para amigos que necesitan. Me encantaría poder orar por ustedes o los amados suyos. Eh, Estamos en tiempos muy especiales y que no se nos olviden, y necesitamos más que todo la palabra de Dios por seguro, porque van a ser tiempos difíciles y apenas están empezando. Eh, entonces, que Dios los bendiga. Gracias por venir a acompañarme. Hoy vamos a tener un tema muy importante, al igual que interesante, pero importante, que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Que nosotros, si es que tenemos a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida, tenemos una relación con Él, estamos en el nuevo pacto, ¿ok? Y ya vamos a definir lo de los pactos, pero es muy importante porque como al estar en un nuevo pacto, ya somos hijos. Y como hijos tenemos una herencia de nuestro Dios. Y esa es la herencia que vamos a enseñar un poco en la palabra de Dios. Otros días vamos a poder hablar un poquito más de esto. Pero es la herencia que Él nos ha dado. Y por eso es la importancia de conocer su palabra. Porque al conocer su palabra podemos saber cuáles son nuestros derechos. Es igual que un contrato. Tú puedes ser dueño de una casa, pero si no ves el contrato, no sabes eh, eh, cada punto que puedan hacer, que no pueden hacer en la propiedad. Por lo menos aquí en Estados Unidos hay muchas cosas que uno tiene que pedir permiso antes de poder hacer, entonces uno necesita el contrato. En este caso es diferente. Hay mucho que podemos hacer. Una vez que somos hijos, tenemos unos derechos que el Señor nos ha dado tremendos, pero necesitamos conocerlos. Hay un verso en la Biblia que ya se lo he dado antes, que dice, mi pueblo perece, o sea, muere por falta de conocimiento. Y es conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar de una vez y vamos a empezar con Romanos. Aquí en Romanos 4, empezando con el 19, estamos hablando de Abraham, el padre de la fe. ¿Okay? Entonces dice, Romanos 4, 19, y no se debilitó en la fe, estamos hablando de Abraham, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, ya estaba bastante viejito. O la esterilidad de la matriz de Sara. Sara ya había pasado su tiempo, ya no podía dar a luz normalmente, pero tenemos un Dios que puede hacer lo que quiera. Él es un Dios eterno, un Dios que creó todo, y aunque estemos fuera de tiempo, Él puede hacer en tiempo. Gracias, Señor. Y a sus hijos, Él puede hacer que las cosas funcionen, aunque a los demás quizás no les funcionan. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque tenemos un Dios, el Shaddai, el que lo puede todo, ¿ok? Entonces, 4:20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Gracias, Señor. En este tiempo lo vamos a necesitar mucho. Vamos a necesitar la palabra para no ser engañados. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido.
Dios. 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, por fe. Su fe le fue contado como él era justo. Igual que nosotros que vamos a ver. 24. Sino también, y no solamente, 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, el que levantó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por ello es que somos justos, somos justificados por la sangre de Jesucristo que nos quita todo el pecado. ¿Ok? Romanos 6:4. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la sangre de Jesús. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Jesucristo. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hay una distinción muy importante. La gente que es de la carne y no entiende las cosas del Espíritu, no entiende estas palabras. Por eso yo les invito, los que no tengan a Jesús en su corazón y tengan una relación con Él, a la final de este video lo vamos a invitar para que reciban a Jesús y nazcan de nuevo. Y van a empezar a entender por medio del Espíritu Santo, que los va a ayudar porque va a venir a vivir con ustedes, les va a enseñar cómo ver las cosas en el Espíritu. Dios es un Espíritu y aquellos que le aman y oran por él tienen que hacerlo en el Espíritu. La mente carnal es enemistad en contra de Dios. No se somete a la ley de Dios ni tampoco puede porque no la entiende. Pero ustedes como hijos pueden empezar a entender un nuevo mundo completamente increíble en el Espíritu, mucho más grande, mucho más extenso que el que tenemos aquí. Entonces, seguimos. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Ve? Esa es la gran importancia. Cuando viene Jesús a ti, Él está viviendo en ti, el Espíritu Santo vive en ti. Cuando naces de nuevo, de repente empiezas a ver las cosas diferentes, cosas que no entendías antes. De repente se hacen vivas. Y eso es lo importante, especialmente en este tiempo, porque va a haber mucho engaño. Entonces necesitamos el pastor de pastores, el Señor de señores, que viva en nosotros y nos muestre el camino
y qué es lo que en verdad está pasando, porque va a haber mucho engaño y la gente va a estar muy engañada, como está pasando hoy en día. Esta pandemia le ha dado una, una salida para que ellos puedan engañar a la mayoría de las personas. Y si nosotros no estamos viendo las cosas en el Espíritu, viendo con la luz del Señor, vamos a ser engañados. Seguimos. ¿Ok? Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción de nuestro Dios. Somos adoptados, por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Sí, Señor. 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos. ¿Ves? Esto es muy importante. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este mundo a donde vivimos ahorita, estamos en los últimos tiempos. La Biblia nos dice que cuando veamos estas señales, sabemos que nos estamos acercando. Y si no conocemos la palabra, vamos a ser engañados. Dice aún que los mismos escogidos pueden ser engañados si no están viviendo en el Espíritu. Por eso es importante tener el Espíritu Santo en nosotros y tener una relación con Él para que Él nos pueda guiar y enseñar el camino. O si no, vamos a ser engañados. Ok, seguimos al próximo, a 2 Corintios 5, 17. Todos estos versos que le he dado en el Nuevo Testamento hasta ahora, y está hablando Pablo, ¿no? En Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es lo que es nacer de nuevo. Te vuelves una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Una vez que Adán y Eva, porque Adán y Eva, si vemos en Génesis, tenían una relación con Dios. Dios venía, tomaba tiempo con ellos, hablaban, porque ellos no había malicia en sus ojos. No conocían el mal. No había ninguna codicia. No había temor. En el momento que ellos dejaron que el diablo lo engañaran, cayeron y enseguida sabían que estaban desnudos. Tuvieron vergüenza. Entró el mal en ellos. Y ya no eran los mismos, porque se hicieron esclavos de la serpiente engañosa, el enemigo de tu alma. Esta es una pelea muy fuerte entre la carne y el espíritu, y por ello necesita aprender y crecer en el espíritu para saber a dónde estamos. No mucha gente habla de esto, pero esto es la realidad. Ok. Entonces, voy a leer el 17 otra vez. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió otra vez consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando tú recibes a Jesús,
Tú eres lavado por la sangre de Jesús y eres reconciliado a nuestro Dios. Dios, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, viene a morar con nosotros. Y el Padre y el Hijo moran con nosotros. Nosotros venimos a ser el templo del Espíritu Santo. Y nos dio el misterio de la reconciliación. ¿Para qué? Para decirles a otros, para que se puedan reconciliar y podemos estar con Dios. ¿Qué es el cielo? Estar con Dios por eternidad. Ok, eso es lo que es. Recuérdense que cosas que ojos no han visto, ni oído han oído, ni ha entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. 19. Ok, déjenme leer la última partecita de el 18. Nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo o a los que quieran escuchar del mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sus rebeliones, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que Jesús, que Dios quiere venir a vivir contigo, a tener venimos a ser familia de nuestro Dios y hemos sido reconciliados a ser hijos otra vez cuando lo perdimos hace mucho tiempo. Eso es lo que es la salvación de nuestras almas. Por eso fue que Jesús dijo que nadie puede venir al Padre sino por medio de Jesucristo. El sacrificio que Él hizo. Yo no te puedo salvar, un hombre no puede salvar a otro, tiene que ser una salvación de Dios porque caímos. El diablo quería que Dios no pudiera estar con nosotros porque Dios no puede estar con mentira, con odio, con todos los pecados del hombre que nosotros vivimos con ellos. Para Dios no hay pequeño pecado y gran pecado, todos son pecados. Y Jesús vino, tomó nuestro lugar en la cruz sin haber hecho ningún pecado y por medio de ello Él nos pudo brindar el sacrificio que hizo. Muy importante. Que Dios lo bendiga. Seguimos. En Gálatas, igual Pablo escribió esto, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea, la ley es, no hagas esto, no puedes hacer esto, no es lo otro. No es que la ley sea mala, la ley es muy buena y es santa, pero cambia porque cuando el Espíritu Santo está en ti, tú tienes una relación con Dios. Dios es amor. Y te entra un amor tan grande por Dios que tú lo quieres hacer porque te place, porque quieres. Tú no quieres hacerle daño a Dios, no quieres que se sienta mal contigo. Tú lo quieres hacer de corazón, esa es la diferencia. Una cosa es porque lo tengas que hacer, otra cosa es porque lo hagas de corazón. Yo quiero hacerlo. Yo quiero estar junto a Dios. Yo quiero vivir con mi Dios por eternidad. Esa es la gran diferencia. Ok, ven, vamos a leer 19 otra vez. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bello. Él fue a la cruz y se entregó por nosotros. Él no lo hizo por él, sino por nosotros, para ti y para mí, para que pudiéramos vivir
eternamente con Él. Y no solo eso, sino vivir aquí en el Espíritu, aquí mismo, todavía en la carne, y conocerle a Él, el Dios verdadero, el que en verdad nos ama, el que nunca te desampara ni te va a dejar. Ese es el Dios que quiere vivir en ti. 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si pudiéramos alcanzar la justicia cumpliendo todas las leyes que nadie puede cumplir, porque no son solo los 10 mandamientos, sino hay libros llenos de leyes. Si lo pudiéramos hacer en la carne, Cristo no tuvo que haber venido y morir, pero era imposible para el hombre. El diablo sabía eso. Una vez que caímos, para él ganó y el hombre está perdido y ahora va a pasar la eternidad conmigo. Y les digo, si esto les parece el infierno aquí en la tierra, cuidado si llegan allá, porque eso es eterno. Por eso es que Jesús hizo un camino a donde no había camino. Dios hizo un camino a donde no había camino con la entrega de su Hijo por nosotros, el gran pastor. Ok. Entonces leo otra vez 21, que es muy importante. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora vamos a ver una profecía del Viejo Testamento en Ezequiel, antes que Jesús viniera, para que vean y entiendan lo que pasó y lo que el Señor tiene preparado por nosotros y la herencia que tenemos aquí, que también vamos a hablar de eso, pero en Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Dios tomó eso para enseñar su amor, para que en nosotros naciera ese amor por Él y pudiéramos, lo queremos hacer, no es que tengamos que hacer, sí lo tenemos que hacer para Él, pero quiero decir, lo queremos hacer de corazón, queremos vivir por eternidad con Él, queremos estar y queremos empezar aquí. Por eso es que podemos tener paz en medio de la tormenta si lo tenemos a Él. Si no lo tenemos a Él, no es en verdad paz. La paz es la que Él nos trae, que es sobrenatural. Cuando todo el mundo está asustado, cuando todo se está cayendo, necesitamos esa paz de Dios. Bueno, de hecho yo corté esta clase en dos. Esta fue la primera parte y hoy mismo le voy a tener la segunda parte, que son otras escrituras más o menos como es, y es la que viene es bien interesante, muy importante, así que no dejen de ver el segundo video, pero hasta aquí llegamos ahora y por favor, solo en caso que alguno no tenga a Jesús en su corazón, que no conozca al Señor. Recuérdense que Él dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hagan esta pequeña oración conmigo de corazón, no porque yo les digo, pero háganla. Querido Jesús, bueno, las personas que no tienen a Jesús, pero sí, los que tienen y quieren decirlo también, díganlo.
Pero, querido Jesús, te pido que entres en mi corazón, me dejes regalo de la vida eterna, me llenes con tu Santo Espíritu, me ayudes a nacer de nuevo, saber que tengo vida eterna y aprender tu camino y a conocer de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Te veo en el próximo segmento. Bye.